A continuación, compartimos una pausa para reflexionar con el pastor Jesús García. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 16. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús es la persona que nos guía hacia el reino de Dios. Marcos comienza diciendo que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Es decir, antes de este acto público, Jesús pasó su niñez, adolescencia, juventud y adultez en Nazaret. Los evangelios nos cuentan muy poco sobre esta etapa de su vida. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, y que a los 12 años subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Nazaret era un pueblo humilde y poco destacado. Allí creció el Señor. Su procedencia era sencilla. ¿Cuál es tu procedencia? ¿Has pensado alguna vez de dónde vienes? ¿Cuál es tu pasado? Si fue humilde o sencillo, debemos entender que lo más importante no es el pasado ni el origen, sino el presente, el aquí y el ahora, y lo que estás haciendo para el Señor. Marcos relata la aparición pública de Jesús presentándolo siendo bautizado por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús es un acto de obediencia a Dios, porque así lo determinó el Padre. Fue realizado por inmersión, es decir, sumergido totalmente bajo el agua. La narración dice que después de subir del agua ocurrió un hecho trascendente. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, y el Padre declaró desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos aquí la Trinidad manifestándose, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando desde los cielos. Nos preguntamos, ¿qué significa este bautismo? ¿Deben las personas bautizarse como acto de obediencia a Dios? La respuesta es sí. El bautismo es un mandamiento dado por Jesús para todos aquellos que creen. Podemos pensar que cuando una persona cree y se bautiza, Dios se complace en su obediencia. Es un acto público de fe y de compromiso. Después Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Allí Jesús enfrentó al diablo y lo venció. Esta victoria en el desierto anticipa la gran victoria en la cruz del Calvario, donde venció definitivamente al enemigo y le quitó el poder de la muerte. Jesús sigue venciendo hoy todos los ataques del enemigo. La palabra de Dios dice que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Podemos contar con Jesús para vencer las artimañas del diablo. Marcos nos dice que después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar en Galilea el Evangelio del reino de Dios. Su mensaje era claro: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús traía al mundo un mensaje nuevo, las buenas noticias del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido significa que ha llegado el momento señalado por Dios. El reino de Dios se ha acercado
significa que el gobierno de Dios se hace presente en medio de los hombres. Este es un anuncio transformador y esperanzador. Es decir, Jesús habla de Dios en términos de cercanía y por lo tanto podemos participar de este reino. ¿Pero cómo? Jesús da dos claves claras. Arrepentíos. Arrepentirse implica un cambio de mentalidad, metanoia, un cambio de dirección. Es dejar de pensar como antes y comenzar a pensar como Dios quiere. Implica reconocer el pecado, confesarlo y volvernos a Dios. Creed en el Evangelio. Creer es un acto de fe, es confiar en las buenas noticias que Jesucristo proclama, es aceptar que el reino de Dios se ha acercado y que podemos formar parte de él. Terminamos con 3 preguntas. ¿Crees que las personas deben bautizarse por inmersión como Jesús? ¿Crees que Jesús es la persona más adecuada para ayudarte en las luchas que enfrentas diariamente? ¿Te has arrepentido y has creído en las buenas noticias que Jesús anuncia? Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Con esto concluimos el momento de reflexión con el pastor Jesús García. Sion Radio, tu música, tu compañía.